Hola equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy quiero contarles, fíjense que tengo una tía que le encanta el chisme. Siempre que la veo me quiere contar muchas situaciones, pero se centra en criticar a los demás, que a veces ni termina de contarme por estar describiendo a la persona. ¿No les ha pasado eso? Que a veces quieren contar una historia, pero también quieren que sepa cómo era todo. Y pasamos a dar una descripción en vez de contar una historia. Les digo esto porque hoy hablaremos acerca de esos discursos. Vamos a comparar y contrastar narraciones y descripciones. Así que mis niños, abran sus antenitas y pongan mucha atención en esta pregunta de enfoque. ¿Qué hago para comparar diferentes textos? Y para eso, mis niños, les voy a modelar. Así que me convierto en una alumna. Ahora, Elsa, a ver, aquí tienes una instrucción que dice, lee los siguientes textos y escribe sobre la línea si se trata de un texto narrativo o un texto descriptivo. Voy a leerlo. Bueno, es importante, Elsa, que lo analices para ver de qué tipo de texto se trata. Al estar leyendo el texto A, me puedo dar cuenta que me está contando una historia acerca de pinzas locas. Está contando la historia en tercera persona gramatical porque utiliza pronombres como él. Oh, entonces sí está utilizando el narrador omnisciente, ya que conoce todo acerca de la historia y del personaje. También noto que está en la playa. Quiere decir que ese es el lugar donde están desarrollándose los hechos. Oh, entonces quiere decir que aquí, como me está contando una historia, está utilizando un narrador y me está diciendo en dónde se desarrolla la historia. Es un texto narrativo, Elsa. Sí, porque tu discurso está centrándose en resaltar las acciones y a los personajes. ¿Y en qué tiempo verbal están los verbos? Mm, aquí me doy cuenta que los verbos terminan en aba o en ia. Sí, entonces quiere decir que este está en copretérito, porque yo recuerdo que la maestra me enseñó que cuando se conjugaban los verbos en este tiempo verbal, terminaban en aba o ia, como por ejemplo aquí, ocultaba. Muy bien, y aquí creía. Entonces, este es el tiempo verbal que predomina en este cuento. Entonces, a ver, en la línea, ¿qué voy a poner? Mm, pues sí, Elsa, vas a poner que es un texto narrativo y porque centra su discurso en resaltar a los personajes y a las acciones en orden cronológico. Vamos a anotar. Perfecto. Ahora voy a leer el texto B y dice, Elsa, aquí parece que también te está narrando una historia de cuando fue a Guanajuato. También noto que el texto está en primera persona gramatical porque usa pronombres como yo, mi y los verbos están conjugados en primera persona. Porque se compré, esperaba, recuerdo. Entonces está en primera persona. Noto también que en el texto está resaltando ciertas características de las cosas. Por ejemplo, dice la heladera blanca. Y aunque sea color, está atribuyéndole una característica a esta hielera. Luego más adelante dice el fuerte calor. Entonces, aquí también fuerte es un adjetivo
Y veo que son bastantes adjetivos. Por ejemplo, voy a subrayar todos los que veo. Heladera blanca, cara, fuerte, fríos, empedradas, lisas, decoraciones llamativas y un toque muy mexicano. Es una tarea sencilla. Las decoraciones son las más hermosas. Acá viene otra vez sencilla, especial y extraordinaria. Esto que acabo de hacer es que subrayé todos los adjetivos que encontré en el texto. Y sí tiene bastantes, Elsa. Entonces, este tipo de texto es un tipo de texto descriptivo. Sí está, porque aquí, en esta parte, se está centrando en los adjetivos y en los verbos atributivos para poder aquí describir lo que está sucediendo. Muy bien, entonces voy a ponerle acá que se trata de un texto descriptivo, porque se narra utilizando adjetivos para describir al sustantivo y a los personajes. Y listo, Elsa. Hoy acabas de notar la diferencia entre uno y otro, porque el texto descriptivo también quiere narrar una historia, pero se centra en las características de las cosas y de los personajes. Y ya terminaste de seguir las instrucciones de la actividad y fin de mi modelaje, mis niños. Ahora quiero que regresemos a nuestra pregunta de enfoque. ¿Qué hago para comparar diferentes tipos de texto? Lo primero que yo hice fue leer y analizar los textos para identificar el tipo de discurso. Identifiqué acciones, voz narrativa y espacio de los textos narrativos. Identifiqué adjetivos, verbos atributivos en los textos descriptivos. Y por último, escribí una explicación completa tomando en cuenta los elementos de un texto. Ahora que ya lo saben, mis niños, es momento de ir a nuestro ticket de salida número 19 y van a aquí subrayar adjetivos y verbos que te ayudaron a identificar cuál es el texto descriptivo. Mis niños, con esto me despido y no sin antes mandarles mucho amor. Nos vemos en el próximo video.